Misteriosa bestia en el espinazo del diablo. El espinazo del diablo se encuentra en plena madre occidental en México, y su nombre se debe a que es uno de los tramos de carretera más peligrosos de la tierra. Cuentan los ancianos de aquí en Durango, México, que en el ahora famoso espinazo del diablo fue donde sucedió una batalla entre el ángel Miguel y el mismo diablo, que ésta duró 52 días con sus noches, donde las espadas retumbaban entre las montañas y no solamente iluminaban el cielo, sino todo el universo. Al ser el ángel de Dios quien venció y encerrar en las cuevas ahí en lo alto al demonio, este juró regresar con un hambre que jamás tendría fin. El diablo quedó atrapado entre los cerros con el espinazo de fuera. Eso es lo que alteró a las rocas y dio este aterrador nombre a una carretera tan temible que no deja de cobrar sangre. Muchos pobladores a lo lejos escuchaban cómo una bestia se revolcaba de ira y odio, y pareciera que ésta estaba atrapada en la montaña. En una ocasión, desaparecieron infinidad de animales y niños de una manera inexplicable. Los campesinos escuchaban en la tarde como si un avión pasara a baja altura, pero al asomarse, pudo ver a una monstruosa ave cruzar el cielo. Sus garras y su pico eran gigantes, y ésta se volvió a ocultar en lo más profundo y oscuro de la montaña. Decenas de campesinos cuentan cómo han escuchado gritar a la bestia. Es una realidad. Esta leyenda tiene un lugar muy especial dentro de la literatura duranguense, explicando con claridad el concepto cosmogónico religioso que algunos habitantes de la Sierra de Durango tienen sobre el origen del mundo y de una extraña bestia que aún habita sus alrededores. Para los conocedores de esta zona serrana, el espinazo del diablo es el único paso que permite el camino hacia la costa del Pacífico, acceso sin el cual se tendría que bajar y subir dos macizos montañosos, lo que significaría mucho tiempo de camino y esfuerzo. Esto hace suponer que desde la época de la conquista, el espinazo del diablo se ha usado como paso obligado en la comunicación entre Durango y Mazatlán. Actualmente existe la supercarretera 40D con su imponente puente El Baluarte. Por ahí, el recorrido se facilita al puerto de Mazatlán, haciendo un promedio de 3 horas en lugar de las 6 u 8 por la carretera. Pero antes, hasta los traileros temían cruzar de noche sus montañas. Años después, pasó un evento similar a los ya mencionados, pero este fue en un pequeño ranchito del estado de Sinaloa. Este lugar estaba rodeado de monte muy espeso con diferentes especies de animales. Casi al anochecer, un indígena de la sierra vio entre los árboles a un pájaro muy grande. Incluso llegó a pensar que era un águila o buitre. Pero esta bestia llevaba entre sus garras a un niño pequeño que sepa Dios de dónde era. Rápidamente bajó a dar la alerta, pero era demasiado tarde. Ya faltaba un menor en el rancho. A los días, las mujeres angustiadas escondían a sus hijos. Muchas dijeron que no debían dejar salir a sus hijos, ya sea al monte, al patio de su casa, pero ni mucho menos mandarlos a un lugar solos, porque estos se perdían rápidamente. Al paso de los días, esta cosa se había robado más niños. Solo se escuchaba en la oscuridad algunos aleteos y algún grito del niño, y después desaparecían, y por más que buscaban no encontraban jamás. Fue muy famoso escuchar y hasta pensar que eran brujas las que se llevaban a los niños, cuando lejos estaban de imaginar que era una hambrienta bestia que venía de las montañas de Durango. En una ocasión, el valiente indígena regresó hasta la punta del cerro a buscar a su burro extraviado. Este viejo iba con algo de miedo, pero acompañado de su machete. Mientras subía, notó un olor muy fuerte, repugnante como a metal podrido. Pero lo que apestaba
Era sangre y huesos triturados con una presión grotesca. Al final del cerro había un enorme árbol viejo con ramas secas. El árbol sostenía un nido gigantesco, el cual pensó que estaba vacío. Este nido estaba hecho de huesos humanos. Parecía una carnicería. Estos huesos en su mayoría estaban secos. Ahí se dio cuenta que era el hogar de una enorme y grande ave. El nido medía varios metros de diámetro. Cuando alumbró con su antorcha, pudo ver también huesos de conejos, venados, pero algunos huesos eran más grandes que otros. El pobre hombre sentía mucho miedo, pero por su asombro quiso esperar a que regresara el ave. Se quedó dormido en un área cercana. De pronto, un ruido de algo que masticaba lo despertó. Se oía que mordía los huesos mientras les arrancaba la piel. Eso se le hizo muy extraño, pues las aves no tienen dientes. El viejo pensó que quizás sería un nahual, o peor, una bruja, y esta sería la responsable de robar niños. Pensaba mil cosas, pero al levantar su cabeza, y aún en la oscuridad, vio una bestia jamás descrita, con cuernos, una pata de ave y otra de caballo, y un cuerpo de ave. Con miedo, esperó a que se fuera aquella cosa del árbol, y pensó en huir lo más pronto posible. Este hombre, como pudo, comenzó a arrastrarse, pero esta ave no se iba. Esperó por horas y seguía ahí. A como pudo, poco a poco y arrastrándose, pudo salir del lugar. Al llegar al pueblo, contó todo lo que había visto, dónde estaba y qué era lo que hacía. Todos esperaron al amanecer, y cuando los primeros gallos cantaron, muchos hombres del pueblo avanzaron al monte a darle muerte a esa bestia. Al llegar, destruyeron el nido quemándolo, juntaron algunos huesos y les dieron cristiana sepultura. Esa cosa no volvió a ser vista por el pueblo. Esa historia se fue contando por generaciones, pero 50 años después, unas personas que acamparon cerca de las cuevas del Espinazo del Diablo se encontraron con este ser. Comentan que esa noche se encontraron con una bestia prehistórica jamás vista. Al contar la historia, jamás les creyeron, pero una cosa es cierta: allá donde ruge el diablo, vive una bestia que alguna vez fue derrotada y aprisionada, y me temo que ya está de regreso. Muchos afirman que está durmiendo en las montañas. Los que conocen la leyenda dicen que solamente una parte muy pequeña de su enorme espinazo es lo que constituye la carretera. También se dice que un lugar de la Sierra de Durango, que se conoce como San Miguel de Cruces, lleva ese nombre porque fue el sitio exacto donde el arcángel San Miguel, rey de las 1000 estrellas, apoyó su planta cuando dio el golpe mortal a Satanás. Y muchos años después, un misionero de los muchos que deambulan por la sierra descubrió la huella de la sandalia del arcángel, y para santificar el lugar lo llenó de cruces. Fue un fraile aventurero y evangelizador que, conociendo los pormenores de la leyenda, apodó al lugar San Miguel de Cruces en memoria del arcángel San Miguel. Desde el año 1864, existe la versión histórica de que en el Espinazo del Diablo fue asaltado por una guerrilla juarista un destacamento de soldados franceses y derrotados completamente en su intento de realizar su traslado al puerto del Pacífico. Y ya derrotados pactaron con el diablo, hicieron sacrificios en sus cuevas y despertaron a una bestia sedienta de sangre.